Vamos a hablar un poco acerca de las condiciones y consideraciones en la toma de muestra sanguínea. Por norma general, debemos utilizar un par de guantes desechables nuevos antes de tocar a cada paciente, para evitar la transmisión de agentes patógenos por contacto, para proteger al paciente y también para protegernos nosotros. Una vez que el paciente se encuentre sentado cómodamente en la silla de toma de muestras, vamos a proceder a revisar los brazos. Le vamos a pedir que despeje su brazo para poder hacer una inspección visual de las venas. Posteriormente, aunque las veamos bien, necesitamos hacer una palpación física para saber si esa vena está en las condiciones adecuadas para hacer una buena punción sanguínea. Una costumbre muy fea que tenemos que quitar del personal de salud que se dedica a tomar las muestras es golpear ya sea la mano o un brazo para resaltar una vena. Con esto solamente consiguen que se rompan las células y pueden causar una hemólisis en el brazo o en la mano porque no sabemos la historia clínica del paciente y no sabemos si él está cursando con fragilidad capilar o venosa. Entonces, que nos quede claro que no, por ningún motivo, se debe golpear el sitio donde vamos a puncionar, porque aparte de causamos una hemólisis, podemos también causar un hematoma. Para palpar la vena, le vas a pedir al paciente que estire su brazo y lo deje despejado de ropa. Vas a estirar el brazo y vas a sujetar la piel hacia abajo pero sin lastimar. Vas a hacer primero una inspección visual para ver si se alcanzan a ver las venas a simple vista. Después de que las veas, tienes que palpar con tu dedo índice, con un dedo o dos, para buscar la vena y asegurarte que está ahí. En ese momento la vas a sentir suave y ligeramente esponjosa. Entonces tienes que ver si se ve el camino libre, si está unida con otras venas o si el calibre es el adecuado para soportar la punción. Si en ese momento ves que está bien, pues ya tienes tu vena asegurada para hacer tu toma sanguínea. Algunas veces los pacientes llegan muy nerviosos o existen pacientes que tienen mucho miedo a las agujas. Esta reacción normal en ellos, que se denotaría en nerviosismo o aprensión, causan estrés que hace que las venas sean difíciles de encontrar y también podría afectar negativamente los resultados del examen por el estrés con el que se presenta el paciente. Entonces, cuando no encuentres una vena, lo más recomendable es buscar todos los accesos posibles y revisar ambos brazos antes de proceder a hacer tu primera punción, para que trates de buscar la vena que esté más adecuada y más visible para no tener que arriesgarte a dar otro piquete. Te recuerdo también que la norma general dice que solamente puedes picar 2 veces al paciente, no otra más. Si de repente no encontraras vena y ya diste 2 piquetes, lo que debes hacer es llamar a otra persona y ya tú proceder a dejar a ese paciente. No puedes picar más de 3 veces, o más bien, no debes picar más de 3 veces a un paciente. Actualmente también tenemos el visualizador de venas, que es un arma muy buena que podemos utilizar en el laboratorio clínico, sobre todo en pacientes oncológicos, pacientes que no tienen venas visibles o en la población pediátrica. Para poner el torniquete ya te había dicho que no debe de ser más allá de 10 centímetros de donde vas a hacer el lugar de la punción, que la ligadura debe de ser plana y que la debes de retirar antes de 1 minuto. La presión de la ligadura debe de ser firme, pero no de manera tan fuerte. Solamente recuerda que es para resaltar la vena. Ya te había dicho que la ligadura la vas a poner 10 centímetros aproximadamente arriba del lugar donde vas a hacer la punción. La ligadura debe de ser plana,
no debe de permanecer más de 1 minuto colocada en el brazo y recuerda que la sujeción es firme pero no demasiado fuerte, porque el objetivo de poner una ligadura solamente es resaltar la vena, no causar daño al paciente. Si utilizas una ligadura de las automáticas que traen el clip de seguridad, no vas a tener ningún problema para desligar a tu paciente porque nada más aprietas un botón y la ligadura se suelta de forma automática. Si tuvieras que utilizar una ligadura de las no automáticas, lo que tienes que hacer es colocarla en el brazo y hacer el nudo en la parte superior de frente a ti, para que cuando termines de hacer tu extracción, o más bien cuando pase el minuto y tengas que quitar tu ligadura, puedas solamente jalar uno de los extremos y deshacer el nudo para poder desligar el brazo del paciente sin causarle ningún daño o correr el riesgo de que la ligadura se te enrede en las manos y puedas lastimar al paciente. La asepsia la vas a realizar con una torunda alcoholada o una almohadilla con alcohol de las que ya venden de forma comercial. La asepsia la vas a hacer en forma circular, sin regresar sobre el mismo sitio donde ya habías limpiado. Esto quiere decir que la vas a hacer en forma circular y una sola vez. Debes esperar que el alcohol seque perfectamente antes de puncionar con tu aguja. Y de ninguna manera debes de soplar ni con la mano, ni con la boca, ni con ningún instrumento que te ayude a secar rápidamente el alcohol, ya que de esta manera vas a garantizar que el sitio de la punción no esté contaminado. Existen algunas controversias acerca de utilizar la torunda con alcohol para realizar la asepsia, ya que se dice que las pequeñas partículas que se desprenden de las torundas podrían llegar a contaminar el sitio de punción. Entonces, están recomendando que se utilice una gasa para realizar la asepsia y también una gasa para ponerla cuando se retire el paciente en el lugar donde hicimos la punción. Entonces, ¿cómo debes hacer la asepsia si utilizas una gasa humedecida en alcohol? Pues el movimiento puede ser igual circular, ya sabes que una sola vez y la quitas, o un movimiento hacia abajo, pero solamente uno sin regresar sobre el sitio donde ya habías limpiado. Todas las normas de toma de muestra y los estándares internacionales de calidad nos recomiendan que siempre que la condición del paciente y el lugar donde nos estemos desempeñando lo permita, utilicemos métodos que utilicen extracción con tubos al vacío. En este punto de la extracción con sistema Vacutainer no me voy a detener demasiado, puesto que es el que más hacemos nosotros comúnmente en el laboratorio clínico. Ya sabemos que se utiliza un holder, la aguja y el tubo al vacío. Lo único que vamos a hacer es introducir la aguja en el brazo ya con la vena localizada. Vamos a poner nuestro tubo sobre el holder y vamos a proceder a realizar la extracción sanguínea, cambiando los tubos que sean necesarios y llenándolos de acuerdo al estudio que nos esté solicitando el médico. Se recomienda utilizar agujas con clip de seguridad, esto para que reduzcamos el riesgo de una herida por pinchazo y además mejorar los cuidados a los pacientes. Entonces, siempre que sea posible, utilizar agujas con un clip de seguridad. Si por la condición del paciente me veo en la necesidad de tener que utilizar jeringa para realizar la extracción, tengo que realizarlo de la siguiente manera. Le voy a retirar el capuchón de la aguja y voy a informarle al usuario que le voy a picar el brazo y que va a durar unos segundos. Voy a colocar el dedo índice y pulgar con la mano que no estoy sosteniendo la aguja por debajo del sitio de punción y voy a mantener la piel ligeramente tirante. Voy a introducir la aguja en la vena con un ángulo de aproximadamente 25 a 30 grados y con el bisel hacia arriba. Voy a observar que en ese momento si hay o no hay un retorno venoso de la aguja. Si lo tengo, en ese momento yo voy a desligar.
Entonces voy a estabilizar la jeringa y la aguja y voy a tirar del émbolo de la jeringa con la mano muy suavemente para evitar hemólisis y colapso de las venas. Entonces, ya después de que terminé de llenar la aguja con la cantidad de sangre suficiente, lo que voy a hacer es colocar una torunda con alcohol y presionar por unos segundos el brazo para detener el flujo sanguíneo. En este punto ponemos la torunda alcoholada con el brazo extendido, o bien podría ser una gasa humedecida con alcohol para detener el sangrado. Recordemos que la aplicación del torniquete solamente es para facilitar un poco más la visualización de las venas y poderlas palpar con más facilidad para realizar la punción sanguínea. El torniquete, recuerden que debe de estar unos 10 centímetros por encima de la zona donde se va a hacer la venopunción. Vamos a aplicar el torniquete suavemente de forma que todavía pueda sentirse el pulso. La duración de la aplicación del torniquete, recuerden que no debe exceder 1 minuto, ya que se produce un éxtasis local con hemoconcentración que puede incluso ocurrir la infiltración de sangre en los tejidos de alrededor si la presión es muy alta, y esto nos puede dar una hemólisis que va a afectar los resultados de nuestras muestras. Recordemos que una vez realizada la punción, debemos introducir el primer tubo al holder y debemos dejar que la sangre fluya hasta que se agote el vacío del tubo. Esto porque se los repito, porque muchas veces por la carga de trabajo que tenemos o por las carreras o las prisas de terminar rápido con la toma de muestra, no dejamos que se llene el tubo por completo con la sangre, de acuerdo a lo que ya está establecido por el fabricante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los aditivos o los anticoagulantes no van a estar bien distribuidos en el tubo ni van a estar de acuerdo a la proporción que el fabricante esté especificando. Entonces debemos de dejar que se agote el vacío por completo y en ese momento retirar el tubo y seguir con el siguiente, y posteriormente realizar las inversiones que se deben hacer a cada tubo. Durante la toma de muestra, mientras se llenan los tubos sucesivamente, hay que invertir con suavidad los tubos con aditivos que ya hemos tomado. Con esta inversión del tubo se va a asegurar la homogenización del anticoagulante con la sangre, ayudando a prevenir la formación de coágulos que van a interferir en nuestros equipos y en nuestros resultados. Realizar esta inversión de los tubos es uno de los puntos más importantes en la recolección de muestra, ya que con esta homogeneización que vamos a hacer suave pero firme, vamos a evitar la formación de coágulos o microcoágulos, vamos a evitar que también exista un retraso en la retracción del coágulo y vamos con esto a evitar errores en los resultados. Los tubos para la recolección de muestra hay muchísimos en gran cantidad y diversidad, dependiendo de para qué estudios se necesitan o se requieren. Van a manejar unos códigos de colores de acuerdo a los estándares internacionales de código de color, de acuerdo a los anticoagulantes o aditivos que presenten. Se recomienda utilizar materiales e instrumentos de buena calidad que minimicen accidentes durante la extracción, así como también durante el transporte y procesado de las muestras. Para la extracción de sangre venosa se recomienda el uso de tubo plástico resistente a roturas y golpes, que son por lo mismo fabricados en plástico resistente. Todos los dispositivos deberán estar esterilizados y ser completamente herméticos. Cuando estamos ante pacientes que tienen las venas muy difíciles o muy colapsadas, o que tenemos una población pediátrica, tenemos también una diversidad de tubos para recolección de muestra que les llamamos los pediátricos o microtiner, que van a ser también del mismo código de colores de los tubos grandes de mayor capacidad. Normalmente todos estos tubos de colección van a estar fabricados en polietileno PET,
Van a ser transparentes para ver el contenido de la muestra y van a ser esterilizados por irradiación y normalmente siempre van a estar ajustados al altiplano dependiendo del país que se les esté ocupando. Tubos tenemos una gran variedad. Tenemos también los tubos especiales, por ejemplo, los que se utilizan únicamente para verificar la glucosa. También tenemos unos especiales como el ACD para determinaciones que se utilizan en banco de sangre, en sangre total, como por ejemplo en los fenotipos, en las pruebas de histocompatibilidad, además de pruebas de ADN y paternidad. También tenemos tubos de CPT que pueden ser usados para obtener una alta concentración de células mononucleares, plaquetas y plasma para pruebas de inmunotipificación, cultivo y estudios de la función celular y para estudios en los que se emplean técnicas de ampliación de genes. Y tenemos también otros muy especiales que son PPT para obtener cargas virales. Pueden ser usados en procedimientos tales como el PCR o ampliación de DNA. Uno de los tubos básicos que siempre vamos a tener para extracción de sangre va a ser el tubo con tapón rojo que se utiliza para química, para inmunología y banco de sangre. Va a tener como un aditivo un activador de la coagulación. El tiempo de coagulación de este tubo va a ser de 30 minutos y el tiempo de retracción del coágulo también va a ser de 30 minutos. Está de más decirles, ya lo habíamos tocado, que todos los tubos son estériles y todos van a estar ajustados al altiplano mexicano. Los volúmenes son muy variados, tenemos desde los tubos pediátricos y tenemos los tubos grandes que llegan a tener una capacidad de hasta 9 mililitros. Un tubo que también no nos debe faltar en el laboratorio es el tubo SST, que en algunos lugares se le conoce como el tubo oro. Este tubo va a tener un gel activador de la coagulación. Normalmente este tubo lo vamos a utilizar en las áreas de química e inmunología. El tiempo de coagulación de este tubo es de 30 minutos y el tiempo de retracción de coágulo también es de 30 minutos. Este gel que contiene este tubo es un gel de polímero que va a ayudar a separar el suero del coágulo. Con esto va a ayudar a tener una muestra libre de contaminación por células e hilos de fibrina. Con esto nos va a hacer que reduzcamos la rapidez del tiempo que llevamos en hacer el estudio, ya que nos va a evitar hacer una doble centrifugación de muestras. Los volúmenes del tubo son también muy variados. Tenemos desde los tubos pediátricos hasta el tubo con una capacidad de 8 mililitros. Un tubo que también no debemos de dejar de tener en el laboratorio, sobre todo si manejamos el área del laboratorio de urgencias, es el tubo de Vacutainer RST, que se puede utilizar en química clínica, en inmunología, en banco de sangre y en pruebas de coagulación. Este tubo RST va a contener trombina como un gel activador de coagulación. Este gel, una vez que ha sido homogeneizado, tiene una retracción de coágulo en un tiempo récord de 5 minutos, lo cual va a brindar una reducción de 55 minutos en tiempo de respuesta comparado con el uso del tubo rojo. También, al igual que el tubo oro, va a ayudar a tener una muestra libre de contaminación por células e hilos de fibrina. Otro tubo básico en el área de laboratorio es el tubo con tapón morado que se utiliza en el área de hematología. Estos tubos van a contener EDTA aplicado por aspersión en las paredes del tubo o bien pueden tener EDTA líquido. Ambos son utilizados para determinaciones en las que se requiere sangre total. Tenemos los tubos pediátricos y los tubos normales que pueden llegar desde un volumen de 2 mililitros hasta 9 mililitros y también tenemos algunos tubos especialmente adaptados para utilizarlos como tubos primarios en equipos automatizados cuando la muestra es muy escasa. Uno de los tubos también más importantes dentro del laboratorio es el tubo de tapón azul, que es el tubo que se utiliza para los tiempos de coagulación. Tiene un aditivo que es un anticoagulante que se conoce como citrato de sodio. El volumen también es muy variado, tenemos desde el microtubo, tenemos los tubos normales de 2 mililitros hasta 4.5 mililitros. Contienen citrato de sodio normalmente al 3.2
2%, pero también hay de 3.8%. Los de citrato al 3.2% son útiles para obtener valores de INR más confiables comparados con los tubos de citrato de sodio al 3.8%, ya que estos últimos en algunos protocolos de investigación realizados presentan valores altos de INR en muestras de pacientes que reciben terapia oral de anticoagulantes. Cuando estamos ante un paciente que ha sido multipuncionado o que pensamos que va a ser muy difícil la extracción o que la vena no nos va a dar un flujo suficiente de sangre y necesitamos tomar muestras para tiempos de coagulación, la marca Vacutainer nos ofrece la posibilidad de utilizar unos tubos de 13 por 75 milímetros con citrato de sodio que está disponible con paredes de diferente grosor. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del tubo va a tener como una doble pared que va a disminuir el calibre del tubo y por ende el volumen que nosotros necesitamos llenar, sin que esto interfiera con la relación anticoagulante sangre, y es el tubo que normalmente trae la tapita como transparente con azul. Este grosor nos va a permitir llenar el nivel deseado de sangre con diferentes volúmenes, sin ninguna afectación en los resultados. Los volúmenes van desde el 2.5 hasta 4 mililitros. Casi todos los tubos de coagulación van a traer una línea que nos va a dar la referencia de drenado. Puede ser un triangulito en rojo, puede ser una rayita en azul o incluso puede traer a un costado del tubo una marca como en relieve. Esta línea va a ser la línea indicadora de volumen mínimo de drenado marcada en el cuerpo del tubo. Esto va a ayudar a minimizar errores en la relación anticoagulante muestra de 1 a 9, que significa una parte de citrato de sodio más 9 partes de sangre. Los volúmenes requeridos de muestra son los que ya vienen especificados en los tubos por el vacío que ya traen de fábrica, pero los volúmenes mínimos que se requieren para procesar una muestra dependerán de cada laboratorio, ya que depende de la metodología que estén utilizando y de los equipos que se tengan. Entonces, cada laboratorio va a establecer los volúmenes mínimos requeridos para procesar las muestras. Siempre hay que tener presente que el orden de llenado de los tubos depende del tipo de punción que hagamos, ya que el orden de llenado no es el mismo para muestras que recolectamos de sangre venosa, de sangre capilar o incluso de sangre arterial. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido de ver qué tipo de punción hacemos para ver en qué orden vamos a llenar los tubos, ya que tal vez sin saber o sin querer estaríamos activando factores de coagulación que interferirían de manera errónea en los resultados que nosotros estamos emitiendo por parte del laboratorio. Entonces siempre hay que ver qué tipo de punción estamos haciendo para ver qué orden vamos a tener de llenado de nuestros tubos. En la última recomendación que hace el CLCI en la revisión de los procedimientos nos indica que ahora nosotros debemos indicar al paciente, casi ya para terminar, que el brazo va hacia abajo y la mano abierta una vez que ya se ha realizado la punción. Esto para favorecer la coagulación. Entonces ya no se utiliza como antes, que se le decía doble su brazo y sujete su torunda contra el brazo y cuando ya no sangre la desecha. Ahora debe ir el brazo hacia abajo con la mano abierta sosteniendo su gasa hasta que cese la hemorragia. Y recordemos que también nos pide que ya no se utilice una torunda, más bien que se ponga una gasa. También es recomendable que dependiendo del tipo de paciente que tengamos, al final del procedimiento, si vemos que el paciente utiliza algún tipo de bastón o andadera elástica para poder desplazarse, le pongamos una venda elástica autoadherible para facilitar su traslado. También podríamos utilizar, de ser necesario, algún tipo de bandita autoadherible. El paciente se debe de retirar con el brazo hacia abajo y su mano extendida.
Esto que vemos aquí podría ser la consecuencia de un procedimiento que se nos salió de control o de un evento inesperado que nos pasó en el transcurso de la toma de muestra. Por eso es sumamente importante decirle al paciente antes de proceder a realizarle la punción qué procedimiento le vamos a hacer, por qué se lo vamos a hacer y qué consecuencias podría traer. También es importante que el paciente llegue siempre al laboratorio con su consentimiento informado ya firmado, donde debe ir especificado que al ser un procedimiento invasivo podría tener algunas consecuencias como un hematoma, como romperle una vena, como una inflamación, dolor o otras consecuencias inesperadas. Entonces siempre antes de tomar la muestra de un paciente debemos de tener el consentimiento informado, firmado y autorizado por él para realizar el procedimiento. Si desafortunadamente algo se nos salió fuera de control y de alguna otra forma nosotros dañamos al paciente, hay que tratar de ayudarlo a que entienda que fue una consecuencia de la toma de muestras y hay que tratar obviamente de ayudarlo a que se retire ya sin dolor, sin tanta inflamación. Hay que revisar que pueda mover sus dedos bien, estirar su brazo, que las consecuencias no vayan a ser tan graves. En un dado caso que veamos que el paciente no responde o que realmente tiene mucho dolor o mucha inflamación, hay que llamar al servicio de urgencias para que él proceda a hacer una revisión. Después sigue la eliminación de punzocortantes. Para esto es importante decir que cada flebotomista debe de tener en su área de trabajo mínimo un contenedor de RPBI para tal fin. Después de la toma de muestra, lo ideal es tener toallitas desinfectantes a la mano para proceder a hacer una desinfección superficial del área y posteriormente la área de intendencia hacer una limpieza profunda y desinfección. Entre las recomendaciones generales sería no tomar muestras de brazos canalizados para que las muestras no salieran diluidas. En este caso tenemos el ejemplo, un suero normal con un suero que fue tomado del brazo que estaba canalizado y vemos el suero completamente diluido que va a impactar de manera negativa en los resultados que se están emitiendo. Aparte de que esos resultados no pueden ser validados porque los resultados son completamente erróneos. Algunas veces cometemos algunos errores que debemos evitar, sobre todo cuando ya terminamos de tomar la muestra. Y uno de los más frecuentes, sobre todo cuando se está tomando muestras en el área de hospitalización, es que tomamos la muestra y la dejamos acostada sobre la mesa o sobre la camilla. Y la consecuencia de esta acción es que la muestra se va a coagular en forma horizontal. La muestra va a coagular formando estos picos por las paredes del tubo. Entonces, al meterla a centrifugar, por la fuerza de la centrífuga, la sangre va a caer de manera muy brusca y se va a producir hemólisis. Por eso es tan importante que siempre que se proceda a la realización de la toma de muestras se cuente con una gradilla al lado para garantizar que las muestras estén en posición vertical y con esto asegurar una adecuada coagulación. Hay dos errores que cometemos muy comúnmente cuando llegamos a utilizar una jeringa para tomar nuestras muestras sanguíneas. Una de ellas es reencapuchar la aguja de la jeringa con los dedos. Eso no lo debemos hacer. Y el otro error que cometemos es colocar la aguja sobre el tubo, sobre el tapón del tubo, para vaciar la muestra de sangre. Eso también no lo debemos hacer. Aquí quise ejemplificarles con algunas fotografías la forma más incorrecta de vaciar la sangre de la jeringa al tubo, porque de esta manera lo único que estamos haciendo es que la sangre caiga con muchísima fuerza y al caer de esa manera todos los tubos que se llenan bajo esta técnica van a estar hemolizados. ¿De qué manera tenemos que vaciarlos cuando
tomamos muestra con una jeringa. Para empezar, ya que tenemos nuestra muestra en la jeringa, vamos a encapuchar la aguja y vamos a quitar la aguja. Aquí vamos a mostrar cuál es la forma correcta de vaciar una sangre al tubo cuando se ha tomado con una jeringa. La forma es, ya una vez encapuchada la aguja, vamos a quitarla de la jeringa y vamos a proceder a abrir nuestro tubo contenedor de muestra. La manera correcta de vaciar la sangre será por las paredes del tubo en forma suave y constante. Y posteriormente vamos a tapar nuestro tubo y vamos a proceder a hacer las inversiones necesarias de acuerdo al tipo de tubo que estemos utilizando. Una vez realizado esto y haciendo las inversiones necesarias, vamos a observar que nuestra muestra no tenga coágulos y que esté en las proporciones adecuadas para proceder a su proceso. También podemos vaciarla, si la tomamos con jeringa, con algunos dispositivos especiales de transferencia como este de BD Vacutainer. Con este tipo de dispositivo vamos a evitar realizar hemólisis en nuestra muestra que ha sido recolectada con jeringa, ya que este dispositivo nos asegura la presión necesaria para vaciar la muestra sin causar ningún tipo de hemólisis. Aquí vemos que ese dispositivo de transferencia va a ser un tipo holder que va a traer también una aguja integrada, y entonces ese holder o ese dispositivo de transferencia lo vamos a sujetar a la jeringa quitándole la aguja y posteriormente vamos a introducir nuestro tubo de aspirado en el holder de transferencia y de esta manera la sangre va a fluir de manera constante como si fuera un sistema automático de recolección con tubos al vacío. Como ya les había mencionado, el volumen de llenado debe ser el que viene especificado en el tubo al vacío, pero cada laboratorio podrá poner sus volúmenes mínimos de aceptación de una muestra, aunque hay unos que definitivamente no van a poder ser utilizados porque no estaría proporcional el anticoagulante con la muestra. En el caso de que la muestra fuera de verdad muy escasa o trajera algún tipo de coágulo o alguna otra interferencia, se va a reportar como producto no conforme para realizar el estudio solicitado. Aquí tenemos un ejemplo de un producto no conforme de tubo de citrato de sodio. Estos tubos fueron mal aforados, uno está en exceso y el otro está con demasiado bajo volumen, y obviamente en ninguno de los dos se cumple la regla que es para tiempos de coagulación la proporción de anticoagulante de 9:1, que quiere decir 9 partes de sangre por una de anticoagulante. En este caso tenemos un tubo de citrato de sodio llenado correctamente y que cumple con los estándares de calidad establecidos. Y ya casi para terminar esta presentación quise dejarles algún tips que encontré para la dinámica. Me gustó este cuadrito o esta nota que podrían hacerla en un cartel o en unas tarjetitas informativas acerca de cuántas inversiones se deben de hacer a los tubos dependiendo el tipo de estudio del que se trate o del tubo que se esté ocupando. Otro cartel que también podrían hacer o en forma de tarjetas o en forma de cuadros o lo que se les puede ocurrir es acerca de el tipo de punción que hicieron y el orden de llenado de los tubos. Recuerden que no es igual para todas y son diferentes, entonces podría ser una muy buena forma de dar a conocer que el orden de llenado depende del tipo de punción que ustedes estén realizando.